Bienvenidos a otra entrega más de Interactuando con Noelia. Estoy muy contenta y muy feliz por el cariño de cada uno de ustedes. Señores, nuestro invitado de hoy es un invitado sumamente especial, un locutor romanense a quien queremos, admiramos y apreciamos muchísimo. Él no me quería dar la entrevista, pero casi yo lo obligué. Tenemos con nosotros a Marcos Antonio Mañaná Florimón. Marcos Antonio Mañaná Florimón, uno de los locutores más influyentes de La Romana con más de 20 años de carrera, locutor e ingeniero y entre otras cosas más que él hace. Bienvenido a mi canal de YouTube Interactuando con Noelia. Gracias, Noelia, me siento en familia porque imagínate, saludo a todos los que están viéndonos a través de este medio espectacular que tú tienes. Ay, gracias. Decía que me siento como en familia porque imagínate, en esta cabina trabajamos juntos. Sí. Entonces eso fue un truco mío, traerte hasta aquí para yo sentirme como en mi casa. Pero a mí me gustó también porque me siento en casa y también el fresquito nos hace bien. Te me pareciste a un gran amigo llamado Felipe de Jesús Jon Guillén. Le mandamos saludos. Cariñosamente Felipe Jon, que siempre me dice el nombre completo, Marcos Antonio Mañaná Florimón. Marcos Mañaná, que me conoce. Como es mejor conocido. Yo estoy feliz y contenta de que haya aceptado mi invitación. Él no quería, señores. Eso fue una odisea que él aceptara esta invitación, pero gracias a Dios que la aceptó. No, pero no por nada malo, sí, no, yo sé que no. Sino porque no coordinábamos y eso. Realmente soy un hombre más de la radio que de la televisión. La televisión es un poquito compleja. Yo soy medio informal en el vestir. Okay. Y entonces la televisión conlleva mucho protocolo y cosas. Ciertos requisitos y cositas. Pero nada, estamos aquí prestos a lo que tú quieras conversar con nosotros. Decías que tengo más de 20 años de carrera profesional. Son más de 30. Wow. Para los que llevan anotaciones. Pero usted está igualito. Yo comencé muchachito, eso es lo que pasa. Yo comencé a los 13 años en la radio. Wow. Pero antes de pisar una estación de radio, ya yo practicaba locución en mi casa. ¿Y por qué decide estudiar ingeniería entonces? Ese es un tema bastante largo, pero te lo puedo resumir en pocas palabras. Yo quería ser abogado. Wow. De hecho, tenía un tío, Luis Florimón, cariñosamente Pou, que decía que yo iba a ser el abogadito de la familia. Porque yo picaba pleito ahí cuando chiquito. Pero luego, tú sabes que los tiempos van cambiando y se pone de moda la ingeniería industrial por la industrialización del país. Sí. Las zonas francas estaban en boga. Se vivía más de la zona franca que de otra cosa. Por ejemplo, La Romana es un pueblo que tiene muchos foráneos, muchos que vinieron de otros pueblos. Sí. La Romana está llena de gente hasta de la frontera. Sí. ¿Por qué? Porque la zona franca donde era madura era aquí en Santiago, pero aquí tenía un gran campo. Aquí había una gran cantidad de gente trabajando de todo el país en la zona franca. Entonces me decían, hay demasiados abogados. La carrera que viene en boga es la ingeniería industrial, todas las zonas francas necesitan ingenieros industriales y eso. Todo eso me hizo estudiar en ingeniería industrial, me hizo cambiar de carrera. Los mismos compañeritos influyeron en eso, sí, porque la mayoría comenzaron a estudiar ingeniería industrial. Sucedió que cuando terminé la ingeniería industrial, que es una profesión aplicada a cualquier rama, porque es mayor producción a menor costo, sí, y eso tú lo aplicas donde quieras, hasta en tu casa. ¿Verdad? Sí. Entonces, sucedió que cuando estudio y termino la carrera de ingeniería industrial, pues ya yo tenía un ranking en la radio, en la comunicación, que no me permitía salir del medio para irme a una zona franca. Por ponerte un ejemplo, mi compañero más sobresaliente me dice, ¿tienes trabajo?
Wow. Terminaste la ingeniería industrial, tienes trabajo, yo te consigo trabajo donde yo trabajo. Ok, ¿qué pagan ahí? Me dice, yo gano 1.500 semanal, con un horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Digo, wow, pero yo gano 10.000 pesos sin hablar de la comisión, sin hablar de eventos que yo hacía. No era la 10ª parte de lo que yo ganaba, irme a una zona franca. La ingeniería industrial tiene poco campo en República Dominicana. A muchos muchachos, a muchos compañeros míos, les ha ido muy bien, a otros no tanto, ¿entiendes? Pero a mí me iba demasiado mucho mejor para yo salir del medio a irme a una zona franca. Porque, por ejemplo, en países avanzados como Estados Unidos hay mucho trabajo para los ingenieros industriales. Hay muchas factorías. Y muchas empresas que no tienen que ver con zona franca necesitan un ingeniero industrial. Pero República Dominicana tiene un campo muy limitado. Eso fue lo que sucedió, por eso estudié ingeniería industrial. Ya tienes el tema y ya sabes que he seguido en la comunicación. Excelente. ¿Y cómo se da el inicio de usted incursionar a los medios de comunicación aquí en La Romana? Desde pequeñito sentí esa influencia en la comunicación. Si yo te hago historia de lo que yo hacía, tú dices que es algo increíble. Yo a eso de los 10 años, yo me sabía el nombre de todos los locutores de mi pueblo, de La Romana. Claro, habían 3 estaciones de radio, 3 emisoras. No había canales de televisión. Pero yo me sabía el nombre de todos y cada uno de ellos a la hora que iniciaban su trabajo y a la hora que terminaban. Yo tomaba la antena del televisor, tú sabes que era con una antena, ¿eh? Sí, antes. Ahora por cable. La famosa antena. Yo le tomaba la antena del televisor y se la ponía al radio. Y ese radio, yo podía escuchar emisoras de Puerto Rico. Tuvo tanta influencia eso en mí, que yo recuerdo, y nunca se me va a olvidar, que había una novela que después fue replicada, una segunda edición. Sí, hacen los famosos remakes. Exactamente, llamada Rubí. Ok, sí, muy famoso. Y yo veía el canal Univisión de Puerto Rico. Y ahí decían, Univisión continúa, Rubí continúa por Univisión después de estos mensajes. Yo dije, ese es el nombre de mi hija. Sí. Y realmente se llama Rubí por esa novela. Wow. No por la Rubí de ahora, porque ya la gente de ahora conoce la telenovela Rubí, pero esa fue la primera edición de la telenovela Rubí. Entonces yo escuchaba emisoras como Salsol, Casa 101, todas las emisoras, Sistema 102, emisoras de Puerto Rico. Entonces te estoy hablando de que yo desde los 10 años estaba tratando de incursionar, de aprender locución, porque eso era lo que me gustaba. Luego tuve una influencia de mi hermano, el ingeniero Danilo Mañaná, que es como mi papá, sí, que él me escuchaba haciendo eso y él me decía, ven que te voy a enseñar cómo se habla, porque él habla bien, él no es locutor de los medios de comunicación, pero él es un buen parlante, es una persona muy educada. Puedo decir que ese fue mi primer y único profesor de locución. Wow. Porque yo no fui a una escuela de locución. Yo estudiaba los libros de la Escuela Nacional de Locución, de la Otto Rivera, con el folleto que traían los amigos míos, sí, que podían pagar para ir a la capital y estudiar allá. Wow. Pero yo no tuve profesor. ¿Entiendes? Entonces, esa fue la influencia. Mi hermano me decía, no se dice así, se dice así. Y yo comenzaba a practicar y él me daba los tips. Ok, esa es la historia de dónde comienzo yo. Déjame decirte que después, entonces, mi papá, en paz descanse, Jacobo Mañaná, siempre que llegaba a la casa, quería escuchar sus noticias
y yo no lo dejaba porque yo estaba en lo mío, en el radio, Ujú. en el equipo de música. Y un día me dice, voy a hablar con un amigo mío que tiene una emisora para que te vayas para allá para la emisora y así puedes ir avanzando en eso. Cuando me llevó donde Modesto Espinal Osuna, a la sazón dueño de la estación Guía 97, en paz descanse también, ellos eran amigos, mi papá y él. Cuando él me llevó allá, le dice don Modesto Espinal Osuna a mi papá, no, yo no brego con muchachos, ese es muy chiquito. Perfecto. Cuando esté más grande y crezca tú, me avisa. Yo seguí practicando, eso no fue nada malo para mí, lo entendí porque yo era Ujú. muy Sí, pequeñito. era muy pequeño. El tamaño no me ayudaba, porque hay muchachos que son chicos, que son pequeños de edad, pero son son grandes de altos. estatura. A mí no me... El caso es que antes del año, después, don Modesto Espinal Osuna quería un control master, no tenía, y le preguntó a mi papá, ¿y tu hijo ya creció? Dios mío. Mi papá le dijo, no, él no ha crecido mucho porque es que él es chiquito, él va a ser chiquito, pero te lo voy a Ya traer. no sabía, Entonces ya no sabía. me puso a practicar, ok, practica ahí. Aprendí con uno de los compañeros ahí, me hice amigo de ellos, fui creciendo. Te diré, esto es historia. Okay. Esto es lo nunca contado, porque la romana tiene una gran influencia en el origen de la radio a nivel nacional, porque aquí en la romana estuvo una de las primeras estaciones de radio, La Voz del Papagayo. Yo nunca entré porque yo creo que no había nacido con eso, pero escucho todos los comentarios, escucho todos los nombres de los locutores de esa época, que fueron muy buenos. De aquí salieron locutores para la capital y se hicieron famosos. Sí. La radio no era la radio moderna de ahora. Todo el mundo sabe que era una consola grandota con unos botones grandes y eso. Pero la tecnología para esa época estaba avanzada, porque mientras a través de esa consola tú transmitías para el aire una cosa, en Q, o sea, en cabina, tú podías grabar otra cosa, para después en una cinta llamada reel to reel, tú colocarla, que ahí era que colocábamos los anuncios. Entre reel to reel y cartridge o cartuchos se tiraban los anuncios. Entonces me enseñaron que mientras sonaba la música en el aire, tú en cabina podías grabar un anuncio. Y yo me puse a practicar grabando un anuncio. Entonces el dueño de la estación entró un día y yo le dije, escuche esto. Yo hasta le puse un fondo musical. Una cosa increíble. Para un muchachito de 13 años. Me dice él, ¿y quién es ese? Digo yo, ese soy yo. Ah, pero mira muchacho, tú das para eso, sigue practicando. Grábame esos 3 anuncios. Le grabé los 3 anuncios. Cuando escuchó los 3 anuncios, lo puso en el aire, en la programación regular, y me montó una cabinita como estudio de grabación para que yo practicara e hiciera todo ahí. Wow. Ahí comenzamos a hacer trabajitos, y déjame decirte que ahí hicimos hasta jingle. Mi gran amigo, ido a destiempo, Henry Polanco, trabajó conmigo, entró de una forma espectacular también a la radio, porque montamos un programa, ya yo un muchachito, montamos un programa los sábados para salir al aire, y el día que tocaba, sábado a las 2 de la tarde, iniciar el programa, a mí me dio una gripe que yo no se me entendía nada. Y él, que se había roto un brazo, comenzó a hablar y yo a controlarle. Así comenzó el programa. Y nosotros, a él le gustaba, él sabía cantar. Y teníamos una amiga, vive
en la laguna de Nisibón, muy famosa para ese tiempo, Soy la Jiménez, de la Iglesia Católica. Okay. Ella cantaba con la guitarra, La guitarra. y la llevamos a cantar. La llevamos a hacer el jingle para el programa que se llamaba Sábado de Fiesta. Y él le estaba explicando cómo hacer el jingle, pero ella no daba con la voz. Y él hizo como un falsete, que es la voz de hombre como una mujer. Okay. Y así fue que se quedó, con la voz de él. el jingle. Impresionante. Y eso, Sábado de Fiesta. Y eso era un bastión en popularidad. Porque nosotros recorríamos la ciudad en la semana buscando premios para rifarlos. Y teníamos hasta una fábrica de Equimalito Pipi, que nos patrocinaba y nos daba funda de Equimalito para rifársela a la gente. Wow. Ya tú sabes el escándalo que era eso. Sí. Entonces, nada, de ahí pasamos a la emisora FM 107, ahí pusimos el programa Sábado en la Mañana, y con otro nombre, ahí se llamaba Lo Mejor del Sábado, ya con unos jingles profesionales hechos por nuestro amigo, también de la Iglesia Católica, dueño de Alfareros, Okay. premio Grammy, Sí. Junior Cabrera, Junior. que tú conoces. Sí, Junior. Junior nos hizo los jingles y ya fue un bastión de popularidad. En ese momento tenía entonces el programa Lo Mejor del Sábado. Ahí el dueño de la estación, Fran Micheli, nos dice que quieren poner un matutino, pero llama a Patricio Fernández, periodista de larga data en ese entonces. Patricio dice que lo haría conmigo y me llaman a mí y lo hacemos. Comenzamos el desayuno musical, que todavía está en el aire. Sí, sí. Fue iniciado por Patricio Fernández y Marcos Mañana. Después de ahí, entonces, Kiko Micheli, que ya entraba al ruedo en la 107, me dice que quiere un meridiano. Entonces le creo Meridiano Musical, de 12 a 2, romántico. Cuando eso no existía emisora romántica en la Romana, la 107 tenía esos dos espacios, Meridiano Musical e Íntimamente, que era un programa de la noche. Hasta ahí llegamos a la mitad de mi carrera en la comunicación. Pero siga preguntando. Ahora vamos a una pausa, pero tenemos más del contenido de Interactuando con Noelia, con nuestro invitado especial, don Marcos Mañana.